¿Qué te parece? ¿Qué te parece todo? No, eres el rey del post-selfie. Ya vas con... Post-selfie, pero... Eres el Jean-Luc Godard chileno, versión... Eres un Lars von Trier verdadero. Bueno, te has encontrado el palo selfie. Bueno, pues nada, solamente te puedo decir que es un gusto estar contigo de nuevo. Y nada, que vamos a dar una lección de pena. Ya es una catástrofe, porque claro, llegas y empiezas una hora más tarde, esa es la catástrofe definitiva. Y estoy convencido... Ya va a empezar Además tenemos... ¿Y sobre qué vas a hablar ahora? Voy a hablar del mini urinario, que lo acabo de encontrar aquí. Vamos a tratar de explicar las virtudes del urinario chiquitín, de la mini fuente. No, voy a hablar sobre la teoría de las catástrofes en un sentido muy generalista, y del catastrofismo, y desde René Thon y Lawrence, y voy a intentar aplicarlo a la famosa frase de Jean-Luc Godard cuando dice: no es una imagen justa, es justo una imagen. Y como estos tipos han puesto la idea de la imagen anhelada, y anhelar es aquello que es difícil de respirar, voy a proponer una conferencia casi en el límite de lo irrespirable, y espero que si la gente va llegando, pues podamos en algún momento hacerla, pero vamos, será una catástrofe. Esto es el último acto de la tragedia. A lo menos que pueda tomar un respiro. Sí, tomaremos un respiro. Y como tenemos aquí, ven. Porque la mesa presidencial promete, creo que ya avisan a los conferenciantes, nos van a dar unos licores extras de planta. Bueno, que ya estamos. Bueno, primero les agradecemos la presencia el día de hoy. Antes de comenzar con nuestro programa, vamos a hacer un reconocimiento a todos nuestros panelistas con un regalo de parte del Museo de Isaías y del evento del primer congreso. Con ustedes les dejo a Hernán, que va a hacerle un llamado para agradecerles el nuevo oficial del presente. Buenos días a todos, gracias por venir. Arrancamos antes de la conferencia de Fernando Castro. Queremos darles unos pequeños souvenirs por la colaboración a los panelistas, ¿no? Entonces, nada, simplemente empezamos con el vino Fernando, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Sí. Panelistas, artistas y todos los que colaboraron con todo lo que fue la Norberto, Amalina, Máster. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Topológica, y sobre todo tiene como fondo una investigación en curso, que es la de un libro sobre los fenómenos catastróficos en la cultura y el arte contemporáneo, en la que parto de las bien conocidas tesis de Lawrence y de René Thon, dado que fue Lawrence el primero que desarrolló la famosa formulación de la teoría de las catástrofes como teoría del caos, cuya frase más conocida es la siguiente: el aleteo de una mariposa en la Amazonía provoca un trastorno meteorológico en Londres. A veces dice provoca un trastorno meteorológico en Texas. Es una conferencia que dio en el año 1972, que se llama Futuro Predictible, y en esa situación de qué es lo que hacemos como prognosis o predicción con respecto al futuro, se escribió de las teorías sobre morfogénesis estructural y estabilidad topológica de René Thon, que son la base de la teoría del caos, de las catástrofes y del entregamiento, que luego Zinnan ha aplicado a múltiples campos, desde las ciencias a la antropología, a la sociología, a la economía. Hay algunos que dicen que la mejor de las plasmaciones de la teoría de las catástrofes es la crisis del turbocapitalismo, es decir, del capitalismo financiero. En este sentido, la sesión de hoy no entra a analizar la teoría antropológico general o la teoría geométrica o los modos de comprensión desde la ciencia, la biología o análisis de los procesos diversificados en la manifestación de la singularidad matemática, porque son temas que en un congreso de arte contemporáneo sonarían un tanto raros, pero sí quiero decir que hay una analogía entre toda la teoría general que se ha desarrollado sobre la catástrofe desde los años 70 a lo que sería la teoría que hoy voy a desplegar. Chicos que están disparando en las escuelas en los Estados Unidos, que van 24 en el año, casos y que se han multiplicado semanalmente. Son las imágenes del miedo ciego.
O sea, una arquitectura como la de los campus escolares americanos, sobria, recta, con un verde alrededor y constantemente un cerco que deja ese espacio vacío y los guardias diciendo que no es que solamente están disparando adentro, no se sabe porque uno está ciego, sino que hay probablemente una serie de minas que están sembradas alrededor del campus. O sea, yo creo que hay dos imágenes que a mí me han impactado mucho que tienen que ver con la catástrofe. Otra fue en el Deutsche Welle, unas imágenes que estaban haciendo sobre Alepo, y de pronto salen entrevistados dos mujeres muy jóvenes que están en el medio de la tragedia y están con los labios, sobre todo una de ellas está con los labios sumamente pintados, o sea, con todo el traje, digamos, todo el aditmento que tienen, y están en los labios pintados. Está hablando con una excitación, pero está, o sea, llama mucho la atención que la imagen tiene un color muy sobrio y que los labios están muy pintados y que está en medio, obviamente, de la tragedia. Y otra cosa que me parecía interesante, porque bueno, tu charla es un detonador de 40.000 asociaciones. Creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene, no solamente la aberración, diría yo, de tu charla continua y de esa conexión casi que esquizofrénica que te obliga a estar, sino la asociación que uno puede estar haciendo. Por ejemplo, las imágenes de Palmira y toda la arquitectura forense de toda esta manera en la cual se ha difundido la destrucción de Palmira como un emblema, digamos, y todo este esfuerzo forense de reconstruir y de alguna manera recolectar datos para hacer en estas impresoras y en esta alta tecnología la reproducción, digamos, de Palmira tal y cual. O sea, hay muchísimas imágenes, hay muchísimas cosas que le vienen a uno de la tragedia. Me acordaba también de esta desestructuración del espacio y el tiempo, los puntos de referencia supremo con el tema preciso de la conectividad. O sea, perder el sentido del tiempo, bueno, porque ya los tiempos se han absolutamente... Y del espacio, porque estás más cerca de pronto de tu amigo que está en la India que el que está al lado, como dice Doris Massey, o sea, como... O sea, todo ese tipo de cosas generan efectivamente un alborde constante de la catástrofe. O el Black Mirror, esas escenas de ese chico pobre que está, digamos, metido en este juego del video y que de pronto todas las catástrofes que le han pasado a todos sus compañeros, la de él es la peor, porque la llama la madre para decirle, ¡con niños! O sea, digo, perdón spoilers si alguien no ha visto, porque este es terrible, pero es decir, o sea, el chico de pronto está en su máxima intimidad, haciendo su abominación, pero de una manera que no, entre comillas, no le daña a nadie porque está para sí, y de pronto se enrola en todo esto y, o sea, la catástrofe. Bueno, sobre todo, gracias por tus comentarios, el mundo actual está lleno de... El mundo actual está lleno de imágenes inquietantes, ¿no? Y no solo catastróficas ni fóbicas, ¿no? Y lo inquietante habita al lado de nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda la ideología del miedo, como proyecto político y como proyecto arquitectónico, es algo que se genera de una manera acelerada a partir de los 70, ¿no? Sobre todo con un arquitecto al que yo dediqué ahora bastante tiempo de lectura y de investigación, que se llama Oscar Newman, que sacó un libro que se llama Defensive Space, espacios defensivos, y este fue el primero que planteó a la caída de Prudnikovsky, cuando de muerte Prudnikovsky en obras, que hay que hacer una forma de arquitectura defensiva frente a sujetos que son potencialmente agresivos con respecto a nuestras vidas. Él crea el modelo de las gated communities, las comunidades cerradas, que hoy a través del mundo se extiende el modelo de gated community. La película Alphaville de Godard y el proyecto Alphaville de Montadas en Brasil sobre condominios cerrados y vivimos en eso. Y donde quieras vas en el mundo, pues lo primero que te ofrece cualquier lugar es la ideología del miedo del país, que te hace que te dé un mal cuerpo y te metes a hotel. Yo, en mi experiencia de Ecuador, la primera vez que vino la voy a contar porque es para una novela gore, pero la segunda sí la recuerdo claramente. Y entonces, pues salí, y además nos vimos en esa ocasión, fuimos a comer como en otras ocasiones, y entonces un colega mío me dijo,
no se te ocurra pisar el asfalto de Guayaquil. Y le dije, no te preocupes que yo soy antigravitatorio, yo iré flotando y de esa manera no pisar el asfalto. Y me dijo, no salgas del hotel, pero bajo ningún concepto. Si tienes un poco de afecto a tu vida y a tu familia, no que te matarán. Entonces, claro, ya vas con un pánico que dices, se he venido volando hasta aquí. He llegado, me han dicho que me van a matar. Entonces yo caminé por aquí y entonces cada vez que salía, llegué a mi casa con un dolor de cuello en Madrid que no podía. Encima las iguanas me miraban, aquí pasa algo. Entonces ayer mismo vamos a comer a un restaurante que estaba al lado del hotel y nada más salir. ¿Vamos caminando o en carro? Y yo llevaba mi máquina en la mochila y ya, a ver si me roban el mar, a ver si me trocean. Encima soy un hombre como se aprende, a ver si me secuestran. Las mujeres de Guayaquil y hacen conmigo perversidades que no les entró un miedo, un pánico radical, porque claro, esto estaba lleno de criminales que no lo veo por ningún lado, pero que están ahí metidos. Y esta mañana, y bueno, perfecto, cuento la anécdota, a las 4:30 pues me desvelé y quería salir, ya quería bajar a cenar o hacer algo, pues entonces oí un ruido como por el pasillo y dije, ahí pasa algo. Y a mí todos esos ruidos son la base, el centro de mi imaginario de lo que llamo la resonancia siniestra. Abro y veo a una americana, así. Y yo digo, hostias, ¿qué hace esta? No, los cercanos no pueden tener miedo porque se marchan de tu ciudad. Es decir, tenemos que estar todos al Siguana y adorando los mercados y se va creando todo un sistema. Bueno, lo que llaman necropolítica, aquí en el PEN, lo que llaman otros tanto política del miedo, política del homicidio, pero sí es cierto que hay un miedo que se extiende por el mundo, frente al cual tampoco uno va de pan, no va del glosado que dice, no, yo desafío a todos los riesgos y todos los peligros, pero sí es cierto que nos lleva a trincherarnos, a tener hacia el otro una reacción defensiva desde el primer momento, a bunkerizarnos, desde todo el tema que trabajó Víctor de la arquitectura defensiva desde la bunker arqueología tiene que ver con esos miedos. Yo sí creo que las imágenes del presente, cuando pensamos en eso, en las imágenes anheladas, ¿no? Pues son imágenes de ese tipo. Quería decir que yo cada vez que hago una charla, antes de hacerla, una de las cosas que hago siempre por manía es consultar un diccionario que, bueno, no es un diccionario, es sencillamente una maravilla absoluta, que es el tesoro de la lengua. Y entonces, antes de venir para acá, no consulté o no pude hablar con Hernán por qué tituló esto La imagen anhelada, porque me parecía una cosa como rarísima. Hacía mucho tiempo que no asociaba la imagen al anhelo. Por lo tanto, como tengo una confianza loca en la lengua, pues fui al tesoro de la lengua de Sebastián de Covarrubias. Y dice así, anhelar. Este verbo es absolutamente latino, compuesto de an y de alo. Y vale sobre todo para una cosa, significa respirar con dificultad. La imagen anhelada es la imagen del respirar con dificultad. Cuando un huelgo se alcanza a otro, lo cual acaece, o uno está fatigado, corriendo o saltando, o haciendo algo, un violento ejercicio, está en el anhelo. Es decir, no tiene nada que ver con lo que creemos que es la imagen deseada, no tiene nada que ver con la imagen del deseo. Esa es la imagen del anhelo, lo que nos está diciendo aquí el tesoro de la lengua, perdón, de Covarrubias. Pero sigo, dice, también hablando del anhelo, dícese, cuando se dice anhelo o anhelada, de los ambiciosos que anhelan por los grandes lugares y dignidades, por la vehemencia con la que procuran y la diligencia en demasía que no se corresponde a su pretensión. Bueno, la imagen anhelada es la imagen pretenciosa. La imagen anhelada es la imagen irrespirable. Es decir, que pensaríamos que la imagen anhelada es la que queremos. Por lo tanto, cuando me di cuenta que la imagen anhelada no es la que deseamos, sino al contrario, la que se nos toca irrespirable, pues me di cuenta que estamos respirando el miedo. El trabajo de Santillán, al que he ido siguiendo, y especialmente el trabajo que hizo sobre Federico Nietzsche, que me parece uno de los trabajos más brillantes de los suyos, y también un artista ecuatoriano que se ha vuelto verdaderamente relevante y que ha hecho un trabajo tremendamente personal. La imagen anhelante es la imagen de lo que se puede respirar y de lo que se torna irrespirable, como en esta pieza Respiración,
de Marina Abramovich y de Ulay, en la que están aparentemente besándose, pero en realidad están respirando el uno dentro de otro. Y es una pieza también anhelante del deseo, pero también de cómo a veces besando o prolongando el beso y el deseo se vuelve irrespirable, porque, bueno, besar a alguien es repugnante. Lo digo como aviso para navegantes, porque, como decían los párrocos medievales, besamos al otro sin comprender que el cuerpo es el odre de la mierda. Si tienes esa concepción de que el cuerpo es el odre de la mierda, no tendrán ganas de besar a nadie, pero el cuerpo es lo irrespirable, lo insoportable. Ayer dije que hay que buscar justo una imagen y no una imagen justa. Y justo una imagen es la imagen de la chinoise de Jean-Luc Godard, con el pequeño libro de Mao en la época del maoísmo cultural. Bueno, a veces pensamos que el arte contemporáneo es solamente la estética del complot, que únicamente ha sido fruto de un complot o del cuento del viejo traje o del nuevo traje del emperador, y cuando hablaba Ricardo Piglia del arte del siglo XX y en cierta medida del siglo XXI, hablaba del complot que se desplegó desde La Fuente de Erremut o de la baronesa de Dada. Y nos encontramos entre el acto de hace 100 años de la presentación en el salón de La Fuente del urinario de Marcel Duchamp o de Remuch y el cuadrado negro como elemento fundamental de la tumba de Casimir Malevich, ¿no? Y entre Duchamp y Malevich se encuentran algunas de las imágenes fundamentales de nuestra época, pero yo querría añadir como imagen anhelante la imagen decoradora, que es la imagen de la película Fight Club de David Fincher, en la que el protagonista va nombrando los productos de la fábrica o de la tienda de muebles IKEA, y a medida que los nombra, los productos llegan a su casa, ¿no? Como una imagen decoradora. O la imagen consparanoia, que es, en mi opinión, la imagen más importante del siglo XXI, que es la imagen faltante, la imagen que falta, es la imagen de la boardroom, de la habitación de control, el día que dicen que han matado a Osama Bin Laden, y está toda la plana mayor del gobierno de los Estados Unidos, desde Joe Biden a Barack Obama, a Hillary Clinton y a la gente de control del Departamento de Defensa, de la CIA, a la gente de control de recursos. Solamente hay una persona que no se identificó en la foto, que es esa, ahí lo marco con el puntero, que es esa mujer que abrió la puerta y es la única persona que no tenía que estar en la boardroom viendo la fotografía de Osama Bin Laden en el momento de su muerte. Es muy curioso porque todas las pantallas de ordenador, hay 5 pantallas de ordenador en la sala, las 5 están en negro, salvo la que no vemos, que puede que esté encendida. Por lo tanto, esta imagen es la imagen anhelante del siglo XXI porque es una reactualización de las Meninas de Velázquez. Es exactamente cuando Pacheco vio el cuadro de Velázquez, le enseñó el cuadro y le dijo: pero dime una cosa, ¿dónde está el cuadro? En realidad solamente vio el reverso del cuadro, y nosotros vemos en la imagen faltante, vemos que están mirando la imagen decisiva, que es el final de la caza de Jerónimo, del final de la persecución de la encarnación del mal, que sería Osama Bin Laden, pero no vemos sino el efecto en la mirada de una imagen que nos falta, de una imagen que se nos sustrae. En ese sentido, la famosa pieza de Cornelius Gisbrecht, que está en el Museo de Copenhague, reverso de cuadro del año 1670, es una imagen crucial, ¿no? La imagen de Trompe-l'œil, de un trampantojo del reverso de un cuadro, es decir, de ese reverso del cuadro que es la imagen faltante o la imagen presente faltante. Esta es una foto que la encontré hace no mucho tiempo, que la custodio como si fuera un diamante. Es la imagen de cómo estaba la Gioconda en el Museo del Louvre cuando la robaron. Robaron la Gioconda, como vemos estaba muy apurada entre otros cuadros, no estaba como hoy colocada ella sola frente a las bodas de Veronese, y cuando la robaron no se dieron cuenta de que había desaparecido porque no era un cuadro de gran importancia en el Louvre, era un cuadro más de la colección. Lo descubrieron casi una semana después porque se encontraron con el marco en una escalera del Louvre y se dieron cuenta, porque en el marco estaba el nombre de la pieza, que lo habían robado. Se le atribuyó el robo al principio a Apollinaire, como sabéis, también a Pablo Picasso. Finalmente supo que era un italiano que por razones patrióticas quería que la Gioconda volviera a Italia. Y el Louvre tomó una decisión que es de las más fabulosas de la historia de la museografía. Decidieron hacer 2 entradas, una para los que quisieran visitar el Louvre y otras para los que quisieran ver la Gioconda en ausencia. Y se dieron cuenta que lo que al principio surgió como una broma generaba una cola inmensa de gente que quería ir a ver el espacio vacío donde estaba la Gioconda, y esta fotografía se publicó en la época en los periódicos porque había un montón de gente que acudía a ver el espacio vacante donde había estado la Gioconda, que es lo que luego le dio una fama posterior para convertirlo en una pieza central de la museografía ya del siglo XX y del XXI.
Pensaríamos que quiénes eran los idiotas que iban a ver la Gioconda en ausencia. Pues os quiero dar una noticia. Hay un señor que toma un tren y va por primera vez a París para ver la Gioconda en ausencia. Ese señor se llama Franz Kafka, que viaja desde Praga a París, y es la primera vez que va a París solo porque tiene noticia que han robado un cuadro y que hay una cola para ver un cuadro que no está. Y esa especie de pieza que nos falta podría ser la imagen anhelante o la imagen que nos falta. Ayer citaba mi buen amigo Justo Pastor Mellado a Georges Lieberman, el texto de Lieberman sobre la imagen candente o sobre la imagen que arde en su contacto con lo real. Y esta es la cita del texto de cómo, dado que nuestro universo estético es un universo en el que las verdades han sido sustraídas y sobre todo en una época de censuras y de desgarros y de marginalizaciones y de maquinaciones moralizantes, es importante entender esa dimensión de la imagen que arde en contacto de lo real, como en el juego de una prenda escondida en el que se dice frío, frío, templado, caliente, te quemaste, cuando finalmente lo tocas, ¿no? Y esa dimensión candente es la imagen, por ejemplo, una de las imágenes del siglo XX, del año 1989, que es Mr. Tank parando la columna de tanques en la plaza de Tiananmen. Yo he traído conmigo una obra de arte, pero me la he dejado en el hotel, estará a punto de llegar ahora con mi mochila, y es que bueno, ahora llegará, y es que me he traído una pieza de Fernando Sánchez Castillo, que es un Mr. Tank en miniatura, que es una pieza que nos recuerda a este sujeto anónimo que paró una columna de tanques en aquel momento y que es una de las imágenes centrales de nuestro tiempo. Termino. La imagen anhelante es también la imagen irrespirable, la imagen que no podemos respirar. Esta es una pieza, una instalación famosa de Teresa Margolles, realizada con vapor, hecho con el agua con el que presuntamente se limpian los cadáveres en la morgue. Por lo tanto, cuando entras parece una sauna, una sala de vapor, y luego al salir te das cuenta de que has estado respirando el vapor de la muerte, y evidentemente el vapor de la muerte es algo que no nos apetece para nada respirarlo. La imagen anhelante, si a mí me dijeran cuál es una de las imágenes fundamentales del siglo XX, yo creo que es esta, la famosa carrera en la Gran Galería del Louvre, esa carrera de la película Jean-Luc Godard, de estos jóvenes que quieren batir el récord del mundo de velocidad en el museo y entran corriendo y los vigilantes les quieren parar para que no vayan corriendo. Desde entonces lo ha hecho Marcos García Torres, lo ha hecho Martin Creed, y hay una manía ahora que son artistas contemporáneos que tratan de batir el récord de quién es el que más corre en el museo. Y esa dimensión de pegar carreras en el museo hace que sea también una imagen contemporánea, una imagen de máxima actualidad. En una época de presentismo, como sería el caso de la mítica pieza ya de Christian Barclay, Clock, que es una historia del cine como historia del tiempo en el que durante 24 horas vas viendo microsecuencias de la historia del cine que te ponen el reloj en hora y que te hablan de la obsesión de la temporalidad específica de nuestro tiempo, y esa historia del tiempo es la historia de lo que se fractura y es la idea de lo que se trocea y es la idea de lo que cae, ¿no? Decía Rilke que la imagen deseante, eso es las elegías de Rilke, se produce cuando cae algo feliz. Y la caída de algo feliz no es que caiga para aterrizar, no es que caiga para sembrar, a veces es una dimensión de fractura, o como en esta imagen que es de lo que está allí, fractura, estruendo y fractura de Sarah Reutemann. Bueno, la imagen final a veces es también una imagen aborigen, una imagen original, como sería con el caso de la imagen que le fascinó a Maurice Blanchot, que le fascinó a Pascal Quignard y a tantos otros, que es la imagen de la cueva de Lascaux. Traje conmigo un pequeño libro, que es un libro muy bonito, de Pascal Quignard, que se llama La imagen que nos falta. Y bueno, después de haber hablado de muchas cosas, siempre nos faltarían más cosas de las que hablar. Este libro de Pascal Quignard es una versión en conferencia de sus dos libros sobre el sexo y el espanto, y su libro La Nuit Sexuelle, La Noche Sexual, y en él habla de que la primera imagen para él es la imagen del hombre con máscara de pájaro y tifálico, ¿no? Con el pene enhiesto, ¿no? Esa dimensión de muerte y resurrección, de sexo y muerte, de embestido por un bisonte y que no está tumbado en el suelo, sino que en realidad está cayéndose, ¿no? Porque siempre nos estamos cayendo. Last but not least, por último, pero no menos importante, para mí una de las grandes imágenes anhelantes de la historia, de la cultura, de la historia de las imágenes, es el plano final de Citizen Kane, Ciudadano Kane, de Orson Welles, que es un plano demoledor. Como sabéis, toda la película gira en torno a una anécdota banal, que es lo último que dice la gente cuando se muere,
y quieren saber qué es lo último que dijo Ciudadano Kane. Lo último que dijo fue Rosbad, y Rosbad es el nombre de un trineo, pero sabemos los que estamos viendo la película que eso se ha quemado nada más empezar la película, que en los primeros planos de la película ese trineo ha pasado y está ardiendo y de él no queda ni la ceniza. Por lo tanto, toda la película hace una suerte de extraño MacGuffin, tratando de reconstruir qué sentido tiene que su última frase fuera Rosbad para este hombre del poder, que ha querido hacer que su amante se convierta en una gran cantante, esa amante que es también una reconstructora de puzzles gigantescos, y es como reconstruir el puzzle de la vida de Ciudadano Kane. Y cuando terminamos, Wells, con esas lecciones que nos da tremendas, lanza ese último plano, ese travelling aéreo por encima de todos estos objetos. Yo siempre digo que en lo que nos está diciendo Citizen Kane, la película de Wells, es que necesitaríamos miles de películas, necesitaríamos miles de efectos Rosbad, necesitaríamos miles y millones de nuevas interpretaciones. Esto es, la imagen anhelante es la imagen que nos falta, es la imagen que querríamos tener, es la imagen que deseamos, es la imagen anhelante, faltante, distante, frustrante, es la imagen interpelante, es la imagen inmigrante, es la imagen de la imaginación muerta imagina, de Samuel Beckett, es la obra maestra desconocida, que es el muro de pintura, es también la imagen viralizante y es la imagen desordenante. Bueno, en realidad, la imagen anhelante que tiene algo de, decíamos el otro día, pretensión o pretenciosa, es también, como decía V.T. Mitchell, sacó un libro bellísimo que se llama ¿Qué quieren las imágenes? Bueno, ahí dice que las imágenes puede que no quieran nada, pero que sobre todo tienen que ver con el totemismo, el fetichismo y la idolatría. Bueno, en realidad, hoy se habló de la dimensión espiritual del arte, ¿no? Pero claro, había que decir si uno pertenece al Concilio de Trento, a la Reforma o a la Contrarreforma. Es decir, que tendría que hablar en términos específicos de qué tipo de religiosidad es aquella a la que se refiere. El arte no viene de las cavernas, es lo último que voy a decir. El arte no viene de la prehistoria, el arte no viene ni siquiera de algo llamado tradicional. El arte, y perdón para los que se sientan preocupados, es una invención que se debe a un asunto muy concreto. A un filósofo le prohíben escribir de filosofía, porque han descubierto que en un texto que ha escrito es un texto cifrado que dice lo contrario de lo que parece. El texto se llama Carta sobre los ciegos para uso de los que ven. Y ese Carta para los ciegos, para uso de los que ven, es un texto contra la superstición. Y es un texto, como todo el mundo sabe, de Denis Diderot. Le prohíben escribir de filosofía y, por tanto, ese señor tiene que buscarse un trabajo. El trabajo es nada más y menos que la enciclopedia. Y al escribir la enciclopedia permite que surja algo que no existe con anterioridad, que es sencillamente la noción de arte como una noción autónoma. Y la noción de arte como noción autónoma es una noción que solo aparece con la Ilustración, que solo aparece con el siglo XVIII. Lo demás, lamento decirlo, son supercherías. Lo demás es un juicio que no es ni siquiera metahistórico ni transhistórico, es una aberración historiográfica. Hay que ser un poco más materialistas, históricamente hablando, y entender que por alguna razón, surge a la vez la historia del arte con Winkelmann, la crítica de arte con Diderot, el espacio institucional del arte que son los salones, el libret y el catálogo. ¿Y por qué aparece todo eso? Y la estética con Baumgarten. ¿Por qué aparecen todos en el mismo momento? ¿Es una coincidencia astral? ¿Son los chakras? ¿Es de repente que llegaron los marcianos y que generaron algo que fue viral o fue una convergencia bacteriológica? ¿Qué fue? Pues fue muy sencillo, fue la emergencia de la burguesía. Y sin la aparición de la burguesía y sin la esfera pública en el sentido habermasiano, no habría existido eso que llamamos arte y que aplicamos de una forma desordenada a la totalidad de los periodos de la cultura. Por tanto, el arte es consustancial al espacio de la burguesía y a su reivindicación de una esfera pública que se llama el periodismo. Sin los periódicos, mal que nos pese, no existiría la esfera pública ni el espacio que permitió el surgimiento del arte como esfera autónoma. Por tanto, cuando se dice que ha desaparecido la crítica de arte, a lo mejor lo que se está diciendo es que ha mutado la esfera pública o la propia noción de esfera pública que fue constitutiva de la propia dinámica del arte. Bueno, solamente decir eso para señalar que a lo mejor lo que las imágenes anhelan, y esto es también Mitchell, es crítica de arte.
Es decir, a lo mejor lo que quieren las imágenes es que quieren interpretación. Igual que nosotros queremos compañía y que la única razón para volar 11 horas o para desplazarse 1, 2 o 4 minutos o para cruzar la calle de allí a aquí, la única razón es que uno espera en el arte compañía. Como decía Aristóteles, hay amigos, ya no existe eso que llaman la amistad. Muchas gracias. No lo habíamos previsto así, pero yo no me voy a ocupar de la imagen anhelada, sino de la palabra anhelada, en relación a lo último que dije ayer. Y justamente para continuar con aquello que Fernando plantea sobre la crítica de arte. Es decir, me acaban de secuestrar aquí unos alumnos, una profesora, y tuve que ir ahí al frente a hablar sobre escritura. Entonces, mientras estaban ustedes trabajando en otra cosa, entonces estuve al frente hablando de lo mismo, pero pensando ahora en algo muy práctico respecto de lo que podemos hacer. Lo que me preocupa ahora es cómo nosotros podemos de esta mesa redonda tomar algunas decisiones o algunas líneas de trabajo posibles. Y lo que se me ocurre es plantear la cuestión de la documentación del arte, ya que no hay crítica sin documentación, sin acceso a las fuentes primarias o primeras. Lo primero no es lo mismo que lo primario, pero en fin, es cómo establecemos aquí en Guayaquil, después del 2001 y todas las historias que les conté ayer, un trabajo de archivo. Es para simplemente completar el propósito que me había propuesto cuando vine la otra vez. Entonces era, por un lado, fortalecimiento de escenas locales, pero no hay fortalecimiento de escenas locales si no hay escritura local. Y no hay escritura local si no hay un centro de documentación como corresponde. Entonces, en ese sentido, yo satisfaría mi segunda solicitud, que era la de producción de archivo. Bien. Eso como algo concreto, y si vuelvo a venir en 10 años más, a lo mejor les podré preguntar, bueno, ¿por qué no me llevan al centro de documentación? En el sentido de que... Porque, por otro lado, hemos recibido muchos obsequios, que son libros, por lo tanto, hay un cierto caudal de escritura. Ustedes podrán decir, ¿no estamos de acuerdo con ese tipo de escritura? No lo sé, pero para no estar de acuerdo con ese tipo de escritura y para poder seguir escribiendo sobre esas escrituras, necesitamos entonces profesionalizar, institucionalizar cosas que en otros lugares ya están archi-institucionalizadas. Por lo tanto, hay como tareas todavía que completar en el terreno de la producción institucional. Y a mí me parece que la cuestión del centro de documentación, de la cuestión del archivo local es un elemento fundamental. Simplemente para terminar con eso, es que ayer, cuando hablaba de Dithborn, una de las cuestiones que más me preocupaba era, en el fondo, trabajar sobre el espacio de la imagen y de la letra, en el sentido que la letra es imagen. Y en el trabajo de Dithborn esa cuestión aparece como de un modo muy evidente. Tanto es así que en el año 82, un año después de la confección, de la fabricación de este libro único del cual hablé ayer, Dithborn participa en una colectiva, de esas colectivas aburridas que hay en todas partes, cuando dicen el tema y todos participan y todos inventan una cosa. Entonces, en ese caso era, contextos, bien, contextos. Entonces Dithborn llegó y toma un montón de periódicos de ejemplares de un periódico de Santiago que se llama La Tercera de la Hora, y los distribuye en una gran mesa, esas con caballete, una mesa de enchapado, ¿no? Un tablero encima, pero antes de eso había puesto un mantel, una tela, y un extremo de la tela estaba enrollado así apretadito y caía dentro de un balde con aceite quemado de auto. Y ahí estaba chupando todo, hasta un cierto momento, porque la tela no agotó su capacidad de absorción y llega... Bueno, pero la idea de que esa tela estaba chupando de un lugar donde se producía mancha. Y en el resto de los ejemplares, él hizo
escribir a un joven escolar prealfabetizado a escribir un texto. Entonces, para escribir ese texto ocupó todo el espacio de la mesa sobre los ejemplares del periódico. Bien, del día de la inauguración. Y publica un panfleto en una fotocopia. Entonces, en la fotocopia está la fotografía del chico escribiendo encima de las portadas del periódico. ¿Qué es lo que escribe? Escribe y copia el texto de la carta que un condenado a muerte le envía al presidente de la República de los años 60, mediados de los 60, para solicitar el indulto. Es el Chacal de Nahuel Toro. Entonces le pide... Este había sido condenado y había sido detenido siendo un lumpen agrícola, es decir, un gañán, analfabeto, alcoholizado, o sea, estado de naturaleza, diríamos, entre comillas. Y el hombre es condenado, pasa muchos años en la cárcel antes de que se dicte la sentencia, digamos, la condena a muerte, y en la cárcel aprende a leer y a escribir. Y cuando aprende a leer y a escribir, y él puede escribir su propia solicitud al presidente de la República para el indulto, se lo niegan y lo fusilan. Y la foto de eso aparece en el periódico. Entonces Tittborn recoge el periódico, la foto del escolar que copia la carta, más la foto del propio condenado escribiendo la carta, que había aparecido en periódicos de la época. Y el panfleto se llama Leer y Escribir. Y al reverso del panfleto escribe a máquina una frase, una cita de Foucault, que es: lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno. Punto. Entonces, la obra de Tittborn en ese momento es o la instalación o la producción del panfleto. Lo que pasa es que antes de venir para acá le dije, Tittborn, voy a Guayaquil, ¿por qué no me pasas un ejemplar del panfleto? Me contesta de inmediato, me dice, no hay. Es una obra perdida. Del mismo modo como él había pensado que el libro único era también una obra perdida. Entonces he venido a hablar aquí sobre la imagen anhelante a partir de la ficción de dos obras perdidas. Gracias. Bueno, yo creo que ya con toda la extensión de la palabra y de la esencia bueno, como bien lo decía Fernando, pues no hay ánimos de concluir, porque obviamente yo creo que las conclusiones precisamente yo creo que cierran esa intención de lo anhelado, que siempre está allí, intenso, palpable o latente. Yo quiero dejar solamente una reflexión, y es que a mí sí me llamó mucho la atención algo que hice mención en la charla, y es que el Congreso estuviera en el marco del Día Internacional de los Museos. A mí sí me parece que hay algo anhelado, y es que los museos cobren otra dinámica en la ciudad, y que también sea un compromiso obviamente de quienes los habitan, quienes se nutren de ellos. No solamente es un asunto académico, de un congreso, de un formato académico, o de una universidad que está al frente, o de un sector turístico, sino que hayan otras dinámicas, otros horarios, o sea que, es decir, los museos cuentan hoy por hoy con formatos absolutamente diversos, plegables, versátiles, horarios infinitamente ampliados, en donde uno no encuentre las puertas cerradas, en donde todo lo contrario, quede muy dispuesto. Yo creo que, mejor dicho, como que dejo en el tintero esto, o sea, ya que estuvimos aquí 3 días, muy amablemente, y agradecerles a todos, a Hernán, me excusan porque no me sé el nombre de las personas encargadas del Museo Naim, pero claramente todos estos gestos son los que van abriendo camino, y creo que todas estas reflexiones lo que hacen es abrir camino de cosas que anhelamos para que cambien un sector cultural, y es eso, dejarles como esa pulga en el oído, como dicen en mi tierra. Muchas gracias. Usted cierra, usted tiene el ministerio.
finalmente, y en honor al tiempo, no me queda más que agradecer a todos ustedes por su paciencia, tolerancia, porque han sido unos 3 días intensos, ¿no? ¿Sarita quiere hablar? ¿Ya? Claro. Véngase. Siéntese de una vez. Quiero aprovechar la oportunidad para decirles que el Congreso ha donado entre libros y catálogos, no solamente catálogos de artistas contemporáneos del Ecuador, ha donado esto al museo para que se enriquezca la reserva, y como aquí hay muchos estudiantes que quizás ustedes no conocen a los artistas contemporáneos que están en la escena hoy en día, van a tener la oportunidad de cruzar la calle y venir a ver qué es lo que hay. Esto va a estar a disposición del público, ¿no? En general, no solamente estudiantes, y nos parece muy importante justo de lo que dice Justo, de que no hay centros de investigación aquí. Entonces, bueno, esto no es un centro de investigación, pero va a haber material que se va a poder consultar. Entonces, eso quería solamente decirles. Gracias. Gracias a todos. Quiero agradecer especialmente a los panelistas, a Fernando Castro, que acaba de irse. Él tiene una conferencia magistral en Loja, a Justo Pastor, que está aquí a mi lado, a Marianita Ríos, a Cecilia Suárez, a Janet Alvarado, a los profesores de la UTPL, Gaby Ponín, Diego Espinosa, Carlos Bermeo, y a Malina y a todos los que conformaron el equipo de panelistas. Asimismo, al grupo de artistas que también trabajaron aquí en este congreso, a Olmedo Alvarado, a Sara Royman, a Juan Pacheco y a Carlos Heredia. Finalmente, agradecer al museo por la acogida, a nombre de Puti Espinel, a Jorge Chávez, que nos ayudó mucho, al gato también, y finalmente al equipo que junto conmigo organizamos todo esto, a Joana Muñoz, que se encargó de la imagen, a Carlos Heredia y a Angie, que conjuntamente trabajamos en todo esto. Gracias por su asistencia, y ya les contaremos del segundo congreso de crítica, teoría y filosofía real. Muchas gracias por todo.